Buenos días, amada iglesia, bienvenidos a un nuevo servicio digital de su iglesia Comunidad Cristiana de Adoración, El Renuevo. Como siempre, voy a invitarlo a que disfrute este tiempo en intimidad. En este momento están su familia y Dios aquí reunidos, pero además tenga la seguridad de que hay muchos de sus hermanos en Cristo reunidos alrededor del mundo buscando a Dios en este momento. Así que esta es una oportunidad para que tengamos intimidad con Dios, nos acerquemos a Él, le adoremos y aprendamos de Él. Lo voy a invitar a que empecemos este tiempo en oración. Allí donde usted está, cierre sus ojos y ore conmigo. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos hoy. Sabemos que tú eres Dios, eres Rey y eres todopoderoso. Tú gobiernas sobre todas las cosas y ninguna circunstancia se sale de tu control. Y hoy, Dios, venimos a agradecerte por la oportunidad de reunirnos, de ser iglesia y de aprender cada día más y más de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y quiero empezar esta mañana con una pequeña reflexión. Lo voy a invitar a que en su Biblia busque Hechos capítulo 27. No vamos a leerlo todo, simplemente quiero citar los hechos para que usted lo lea después y lo evalúe con su familia. En este capítulo, Pablo se dirige a Roma. Y si usted conoce la historia, sabe que Pablo se dirige a Roma después de haber tenido un juicio, por demás muy polémico, acerca de su fe. Y Pablo elige ir a Roma. Pablo elige que lo juzguen como un ciudadano romano. Ahora, después de esto, lo envían en un barco y ese barco sufre un naufragio. Después de ese naufragio, Pablo logra salvarse junto con toda la tripulación, pero haciendo una fogata al lado del mar, de la fogata sale una serpiente y lo muerde. Y después de esto, se enfrenta a la pena de muerte en un juicio en Roma. Cualquiera que lo viera, y de hecho la Biblia dice que sus compañeros de viaje dicen: este hombre de verdad es malo, porque se salvó del naufragio, pero aún el destino no le perdonó la vida, lo picó una serpiente. Y si usted mismo viviera una de estas situaciones, diría: qué man tan de malas, porque si se salva de una, no se salva de otra, y viene otra y otra y otra. Y la iglesia de Cristo en estos tiempos se encuentra en esa misma situación. Vivimos en un tiempo donde no nos permiten reunirnos como iglesia. Y aún si se levantan todas estas circunstancias, las iglesias cristianas aún no pueden hacer reuniones. Pero cualquiera diría que esto es un momento de persecución. Pero si lo miramos desde el punto de vista de Pablo, Pablo usó cada una de estas situaciones para darle la gloria a Dios. Ser salvado de un naufragio, ser milagrosamente salvado también de la mordedura de una serpiente y aún condenado a muerte, tener en la prisión la oportunidad de predicar el evangelio. Así que no tome este tiempo para achantarse o dejar que pensamientos negativos nublen su mente, o peor aún, que usted piense en negar su fe o alejarse de Dios o de la iglesia. Piense que este es un momento para que usted y yo seamos la gloria de Dios, aún en medio de la persecución y aún en medio de las circunstancias. Que usted y yo declaremos en nuestra vida y en toda circunstancia la victoria de Cristo a pesar de toda persecución. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo.
Cristo me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mucho mayor, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celébralo con nosotros, celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mucho mayor, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor, me ha hecho más que vencedor, me ha hecho más que vencedor. Y Dios, la única manera en que sabemos que podemos disfrutar de la victoria que tú has logrado, Señor, de la victoria aún sobre la persecución y sobre todas las cosas malas que pasan en el mundo, es rendirnos completamente a tu voluntad, Señor. A ti nos ofrecemos mi mente, Señor, mi corazón y mis fuerzas las dedico hoy a ti, Señor. Y me presento como una ofrenda delante de ti, en el nombre de Jesús. Estoy aquí, me rindo mi ser, me rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies. Inúndame, sacia mi ser, sacia mi ser. Mi corazón levanta un clamor, háblame, Dios. Háblame, Dios, a ti me rindo.
a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo. Señor, al saber que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor, hoy aprovechamos esta oportunidad, Señor, delante de tu presencia para decirte: a ti nos ofrecemos, Dios, a ti rendimos todo nuestro corazón, a ti rendimos nuestros pensamientos y nuestras fuerzas. Señor, a ti rendimos nuestra vida. A pesar, Señor, que pueda pasar un Calvario, un Getsemaní, un jardín o una cruz, Señor, sabemos que tu voluntad siempre será buena. Y nuestra oración, Señor, en este día es: haz tu voluntad, Dios, en nosotros. A pesar de la persecución, haz tu voluntad en nosotros. Usaremos todo lo que esté a nuestra mano, Señor, para que tú hagas tu voluntad en nosotros, Señor. Por eso hoy levantamos nuestra voz, levantamos esta canción como una oración, Señor, delante de tu presencia. A ti me rindo. A ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo. A ti me rindo.
A ti, nuestro amado y Señor y Salvador, en esta mañana venimos a adorarte, a alabarte y a glorificarte, a rendirte honra y alabanza, porque tú lo eres todo para nosotros. En esta mañana, al cantarte y al adorarte, hemos confirmado el deseo de nuestro corazón de entregarnos, de rendirnos para que hagas tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros, para que cumplas tu propósito en cada uno de tus hijas y tus hijos, en tu iglesia, en las familias, en este país. Y sé que veremos el cumplimiento de ese propósito. Y veremos ante todo que tú nos harás más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro, en medio de cualquier circunstancia. Y venimos a este lugar a escuchar de lo que tú tienes para cada uno de nosotros, de esa porción hermosa, de esa porción abundante que tienes para cada uno. Hoy estamos aquí dispuestos como iglesia. Gracias, Señor, por la disposición de mis hermanos, Señor. Gracias por la disposición de tu congregación para recibir de esa poderosa palabra. Yo te suplico que toda distracción sea quitada de nosotros, que nuestros ojos estén puestos en ti y nuestros oídos atentos a tu voz. Hoy, como hijos tuyos, te pedimos, Padre, háblanos, que queremos escucharte, porque cosas nuevas y buenas tienes para nosotros. Explicaciones de cosas que tal vez no entendíamos vendrán de ti, porque tú eres nuestra fuente de verdad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por esta hermosa mañana. Amén. Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro servicio en la comunidad cristiana de adoración El Renuevo. Hoy, como todos sabemos, es un día muy especial. Soy el pastor Jaime Merchán y les doy la bienvenida a nuestra serie de las bienaventuranzas, del Sermón del Monte que hemos venido llevando en nuestros últimos servicios. Hoy, no sé cómo decirlo, si triste o alegremente, porque ha sido hermoso este recorrido, sellamos esta primera parte que ha sido las bienaventuranzas. Esta parte en la cual Dios nos manifestó que para Él era fundamental que fuéramos felices, que nuestro corazón estuviera edificado en una felicidad verdadera que Él nos quería dar. Por eso la primera palabra y la serie durante 8 veces nos lo repite: bienaventurados, macarios, plenos, felices, bendecidos. Y eso es lo que Dios quiere. Pero hoy, en nuestro cierre, vamos a darnos cuenta que este recorrido ha sido concatenado perfectamente por el Señor desde la primera hasta la última. Él dividió las bienaventuranzas en 2 grupos, o las podemos dividir en 2 grupos. Yo sé que Él, en su infinita sabiduría, lo hizo. Y ambos grupos terminan con una referencia especial a la justicia. El primer grupo termina en el versículo 6 y termina diciendo: teniendo hambre y sed de justicia. Y es la 4ª bienaventuranza. Y el último grupo termina en el versículo 10, que es la 8ª bienaventuranza, diciendo: perseguidos por causa de la justicia. Entonces, hoy estamos cerrando hablando de un Dios justo, y que para las bienaventuranzas provienen de un Dios perfectamente justo, y que todo lo que Él nos pide en las bienaventuranzas es esa justicia, es esa manera de ver el mundo que Él quiere que lo veamos. Pero también tiene sus características especiales. La primera recompensa que tenemos en la bienaventuranza número 1, aquella de los pobres de espíritu, es el reino de los cielos. Y la última recompensa en el versículo 10, que es los perseguidos, es el reino de los cielos. Es decir, que el reino de los cielos abre
y cierra las bienaventuranzas. Es nuestra promesa plena, es nuestra promesa completa, la que lo cierra todo en todo. Hermoso, ¿verdad? Y muchos de nosotros pensaríamos, wow, pero si nosotros hemos caminado por este camino de felicidad, el fin debe ser algo extraordinario según los estándares del mundo. Pero las bienaventuranzas no funcionan según el estándar del mundo, según las medidas del mundo. ¿Qué son las bienaventuranzas? Las características que debe tener todo cristiano. Y eso lo vamos a seguir viendo en el Sermón del Monte. Pero inicialmente estas características deben marcarte a ti y a mí si somos cristianos. Y esas características nos traen recompensas, pero wow, no son las recompensas que muchas veces decimos, no, el mundo trae premios, bonos, aumento de cosas. No, son recompensas muy especiales, bien particulares. Y esta no es la excepción. Esta, al contrario, nos confronta un poquito más, porque esta tiene como recompensa el reino de los cielos, sí, pero para llegar a ese reino de los cielos tiene un proceso que va a ser doloroso y va a ser duro de aceptar en nuestro corazón. ¿Cuál es? El ser perseguidos. Y el ser perseguidos no es algo agradable. Porque mucha gente pensaría, no, pero si yo soy humilde de corazón, si soy manso, si soy pobre de espíritu, si soy misericordioso, si soy una persona que tengo hambre y sed de justicia, si soy un pacificador sobre todo, ¿por qué he de ser perseguido? Porque no tengo los estándares del mundo. Porque esto que acabamos de ver está en contraposición a los estándares del mundo. Y cuando dos ideales éticos diferentes chocan, hay persecución, hay conflicto. Y esto es lo que nos va a cuestionar hoy. ¿Por qué ser perseguidos está incluido dentro de las bienaventuranzas? ¿Por qué eso está involucrado en algo que supuestamente nos hace felices, nos lleva a estar felices? Además, algunas personas dirán, ¿pero por qué tener que hablar de persecución? Si yo considero que no es una palabra vigente. Tal vez era vigente en la época de la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva sí, el Imperio Romano se dedicó a perseguir los cristianos, a estar muy atento a destruir la iglesia y a destruir a los cristianos. Eso es cierto. Los emperadores fueron crueles con la iglesia, fueron crueles con los cristianos. A muchos les colocaron pieles untadas de sangre de animales y los lanzaron a los perros y a las fieras para que los devoraran vivos. Otros fueron más allá, como Nerón, que untó brea sobre sus cuerpos y los prendió, y con eso alumbró las calles y alumbró los estadios donde se practicaban los juegos romanos. Y en la Edad Media podemos revisar que la iglesia verdadera tuvo persecución. Y tuvo persecución hasta interna. La misma Inquisición se encargó de atacar a verdaderos cristianos. Pero, ¿esa persecución es vigente hoy? Sí lo es. Y lo es de manera masiva en algunos lugares. En algunos lugares nosotros vemos ejemplos de que esa persecución existe. Hoy lo vemos en lugares donde hay gobiernos establecidos que literalmente en sus ideales el cristianismo no tiene cabida. Llamemos los gobiernos dictatoriales, comunistas e islamistas. Son gobiernos que por decreto el cristianismo muchas veces no tiene entrada en esos lugares. Pero hay otros lugares donde socialmente están impuestas religiones que tienen un carácter radical, como son los hinduistas, los budistas o las castas que existen en la India o hasta el mismo judaísmo ortodoxo. También existe antagonismo en el proteccionismo denominacional que hay en lugares. En Colombia se vivió. Entonces, por ejemplo, se dice este país es católico.
Entonces hay discriminación hacia los otros movimientos, aunque hoy no es sentido de la misma manera. E irónicamente hay persecución a la iglesia, llamemos de la corrupción y de los movimientos delincuenciales y terroristas que están establecidos. Pero también existe una persecución no tan evidente. Y es la persecución que tal vez tú y yo vivimos. Es la persecución que nosotros vivimos en nuestro entorno. Y esa hostilidad tiene manifestaciones personales, familiares, laborales y sociales. En el ambiente que nosotros vivimos, muchas veces no somos percibidos como personas socialmente aceptadas. Hay miembros de nuestra propia familia que no nos aceptan, que no nos ven como con agrado. Y laboralmente, creo que algunos han sufrido persecución por ser creyentes. Y más adelante lo vamos a ver un poco más detallado. Por eso, esta porción, Dios me ha permitido que le demos un nombre que suena como contrastante: gozo en la persecución. Y suena como antagónico. ¿Cómo voy a tener gozo cuando soy perseguido? Cuando soy ofendido, cuando soy vituperado. Pero hoy vamos a aprender por qué en esa porción hay gozo. Pero vamos a iniciar haciendo como un recorderis de lo que hemos visto hasta hoy. Entonces vamos a nuestro capítulo estrella. ¿Qué es qué? Mateo 5. Y se titula Las bienaventuranzas. Dice así su palabra. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La bienaventuranza que vimos los 2 últimos domingos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y hoy entramos a las que nos competen el día de hoy. Están en los versículos 10, 11 y 12 de este capítulo 5. Dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, y porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gracias te damos, Señor, por esta preciosa palabra, y te pedimos que tú nos hables a través de ella. Y hoy, ya entrando en el tema, vamos a mirar que la persecución tiene un nombre o tiene unas características muy especiales. Cuando uno ve la definición de persecución en sus orígenes, significa alejar de, oprimir hacia y obligar a desviarse de. Eso es perseguir. Perseguir es ir detrás de alguien para que esa persona cambie el rumbo, para destruir el propósito de esa persona o para sacarla del entorno donde nosotros nos movemos. Y esa persecución es lo que muchos de ustedes y yo sentiremos en algún momento. No de manera tan evidente como lo vivió la iglesia primitiva, pero es eso. Pero para poder hacer ese estudio el día de hoy, Dios hoy quiere que nosotros tengamos una perspectiva de cómo estudiar esta bienaventuranza que en algún momento alguien me cuestionaba diciéndome: ¿pero por qué los perseguidos son bienaventurados 2 veces? Yo creo que porque Dios bendice doblemente a los que son perseguidos y a los que sufren.
Pero ya colocándonos dentro del tema, hoy vamos a mirar que es necesario que lo distribuyamos en cierto orden para poder tener una percepción más clara de lo que Dios nos quiere hablar en esta porción de su palabra. Entonces, hoy la vamos a dividir en 4 puntos. Primer punto, el origen de la persecución. Segundo punto, el propósito de la persecución. Tercer punto, la actitud que debemos tener ante la persecución. Y cuarto punto, la recompensa que recibiremos al ser víctimas de esa persecución. El primer punto que vamos a ver es el origen de la persecución. ¿Dónde se origina? ¿Por qué somos perseguidos? ¿Por qué un cristiano es perseguido? Y si nosotros analizamos en el versículo 10, dice que padecemos persecución por la justicia. Y en el versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa. ¿Cuál es la causa? Cristo. Entonces, analizando, somos perseguidos por la justicia. ¿Cuál justicia? La celestial, la establecida en su palabra. ¿Y somos perseguidos por quién? Por seguir a Cristo y por ser como Cristo. Entonces, ¿qué entendemos? Que justicia y Cristo son sinónimos. La justicia perfecta es Cristo y Cristo es la justicia perfecta. Hoy vamos a mirar cuándo y cómo ese proceso ya estaba establecido por Dios, porque Él lo sabía. Él sabía que nos iba a ocurrir. Y no solo lo estipuló aquí en las bienaventuranzas, sino en gran parte de la palabra nosotros nos vamos a dar cuenta que eso no es nuevo. Hay un versículo paralelo que está en Filipenses 1:29 que dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. ¡Wow! Que nosotros seamos perseguidos no es una desgracia, no es algo que nos debe entristecer, es algo que nos debe alegrar porque es un privilegio. Porque si nos fue concedido el gozo de la salvación a través de Cristo, también nos es concedido el honor de padecer en honor a Él. ¡Oh! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Y también Pablo le decía de parte de Dios a su discípulo Timoteo, a ese discípulo pequeño que estaban haciendo, en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Todos aquellos que quieren vivir piadosamente, ¿en quién? En Cristo Jesús, recibirán persecución. ¿Qué me gusta a mí de esto? Que el Señor no nos engaña, que el Señor es sincero. Él no nos está diciendo desde un comienzo, el seguirme a mí será magnífico, maravilloso, vendrán premios, reconocimientos y aplausos. No, Él es claro desde el comienzo. Por eso su palabra no dice que el Señor le dijo a su iglesia y te dice a ti y a mí: toma tu hamaca y sígueme, toma tu mecedora y sígueme. No, toma tu cruz y sígueme. El Señor no dijo que para llegar a Él había una puerta grande y amplia. No, una puerta estrecha y un camino angosto. Porque la puerta ancha y el camino amplio es el que lleva ¿a dónde? A la perdición. Entonces, no nos equivoquemos. El Señor nos está hablando claro desde el comienzo. El proceso no va a ser hermoso, ni tan fácil, ni tan maravilloso como el mundo y el hombre quieren creer. No. Lo que al Señor no le interesa el caminar, al Señor le interesa el final de ese camino. Porque el mundo sí ofrece un camino lleno de rosas, de aplausos y de éxitos. Su problema es el fin. El fin es muerte y perdición. Pero el camino del Señor, ese que va hacia arriba con esfuerzo, ofrece gloria y salvación. Pero
aquí yo tengo que aclarar algo. La palabra de Dios no dice que bienaventurados los perseguidos por cualquier motivo. Porque es que hay un problema. El mundo piensa que el ser perseguido ya me hace acreedor a esta bienaventuranza. No. Y miren, les voy a poner unos ejemplos muy claros. Yo admiro dos personas que voy a nombrar en este momento. Una es Martin Luther King y el otro es Gandhi. Porque ellos buscaron que cosas justas en términos humanos sucedieran. Que la gente fuera discriminada por el color de su piel o por su nacionalidad, o fueran sometidos por el poder de un país que tenía más capacidad que el otro, estaba mal. Y ellos lucharon porque eso se rompiera. Pero ellos no están incluidos en estas bienaventuranzas. De una u otra manera, Dios ayuda a las personas que tienen buenos ideales. Pero la justicia a la cual se refiere esta porción es a la justicia de aquellos que hemos decidido seguir a Cristo. Hemos decidido cargar la cruz con Cristo. Hemos decidido ser testigos de Cristo. Dios no está hablando aquí de cualquier persona. Dios no está hablando aquí de todo aquel que es perseguido por sus ideales políticos, sociales, por sus ideales de género. No. Dios está hablando a los que bajo la cruz del Señor caminan bajo los principios de esta palabra. Y que por ese motivo son perseguidos. Porque por eso decía Timoteo, por los que quieren vivir piadosamente, ¿en quién? En Cristo padecerán persecución. No, los que quieren vivir fielmente bajo los conceptos políticos o bajo los conceptos sociales o bajo los principios morales serán bienaventurados. No. Esta bienaventuranza está específicamente escrita y proyectada a aquellos que hemos decidido caminar bajo la justicia de Dios. Y si ustedes miran los anteriores videos donde estuvimos hablando de las bienaventuranzas, a los cuales les invito a que los miren, están ahí en YouTube, los pueden observar. Nosotros ya habíamos visto qué era la definición de justicia de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué nos decía que era justicia? Que es la correcta relación con Dios y con mi prójimo bajo los principios de la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo. Eso es justicia para Dios. No es la justicia establecida en los códigos humanos. Aunque muchos se basaron en la Biblia para ser escritos, pero no son literalmente la palabra de Dios. No es la justicia establecida en mis emociones y en mis razones y en mis sentimientos, por las minorías, por el que sufre, no. Es lo que Dios establece en su palabra. Esa es la justicia perfecta y que es revelada bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso, cuando nosotros revisamos qué era justicia en esos videos, miramos que la justicia tenía relación con otras palabras, que era misericordia, pureza y paz. Nosotros tenemos que entender que los bienaventurados, al ser perseguidos, es por esta justicia, no por otra justicia. Por la justicia establecida por Dios. Y eso no es nuevo. Desde el comienzo de la creación sucedió. Siempre la persona que quiere hacer las cosas correctamente delante de Dios va a ser perseguida. ¿Recuerdan quién fue el primero? ¿Sí lo recuerdan? Abel. Abel quiso ofrendar a Dios lo mejor, lo correcto. Y por tal motivo, ¿qué recibió? El ser perseguido. ¿Por quién? Por su propio hermano. Y eso no significa que es que porque Abel le ofreció mejor ofrenda a Dios, Dios no quería a Caín. No, Dios los amaba a ambos. Aquí me atrevo a decir algo que teológicamente podrá ser cuestionado, y sí. Cuando nosotros leemos en el capítulo 4 de la palabra de Dios, dice que
cuando pasó el momento de las ofrendas y Caín, no sé de qué manera Dios se lo manifestó, se percató de que su ofrenda no había sido aceptada por Dios como había sido aceptada la ofrenda de Abel, tomó una actitud y se ensañó, dice la palabra, Caín en gran manera, se enojó, se amargó en gran manera y decayó su semblante. Pero ¿saben qué es lo que me parece más lindo? Que estando en esa actitud nada positiva, Dios lo buscó. Dios buscó a Caín. Y la palabra en ninguna parte puede que haya sucedido, pero por algún motivo, literalmente la palabra no dice que en algún momento Dios buscó a Abel. Pero a Caín sí. Y buscó a Caín y le habló directamente a Caín y le dijo: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué? Y no solo le hizo la pregunta, sino le dio la respuesta. Le dijo el camino que tenía que tomar. Y le dijo: si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Qué le hizo? Le señaló lo correcto, le señaló el camino, pero además le hizo la advertencia de lo que le podía suceder si hacía las cosas mal. Pero Caín cerró sus oídos y se ensañó con su hermano. ¿Solo le pasó a Caín y a Abel? No. La Biblia está llena de ejemplos donde personas que quisieron hacer lo correcto terminaron siendo perseguidas y siendo vituperadas y siendo humilladas por otros que estaban haciendo lo malo, que no estaban haciendo lo correcto delante de Dios, y a pesar de eso perseveraron en su pecado y en lo que estaban haciendo mal. A mí me gusta mucho como Gálatas 4:29 enfoca esto. En Gálatas 4:29 Dios está hablando de la heredad de Abraham. Y esa heredad la determina de dos maneras. Una, que fue la heredad de la carne que vino de parte de Agar, que era la sierva de Sara, y que por una decisión errónea de Abraham por querer meter la mano en la promesa de Dios, él tuvo relaciones con Agar y nació un hijo. ¿Quién? Ismael. Pero también existía el hijo de la promesa. ¿Quién fue? Isaac. Y ese hijo de la promesa, Gálatas lo llama el hijo del espíritu. Entonces había un hijo de la carne y un hijo del espíritu. Pero ¿sabe cómo dice Gálatas 4:29? Pero como entonces, hablando de esa época, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu. ¿Y sabe qué termina diciendo ese versículo? Así también ahora. ¿Es decir que eso pasa hoy? Sí. Si tú quieres caminar según el espíritu, vas a ser perseguido por aquellos que caminan según la carne. Por eso les decía antes que el choque entre dos sistemas de valores, el del mundo y el del cielo, ese choque va a producir persecución. Y esa persecución va a traer consecuencias y va a traer dolor para el que es perseguido, pero va a traer juicio para el que persigue. El que es perseguido va a tener un dolor temporal, pero el que persigue va a tener un juicio eterno. ¿A quién más ocurrió eso? Saúl y David. Saúl perseguía a David. Uno era el ungido de Jehová, el otro perdió su bendición y caminando en la carne persiguió al que era del espíritu. José y sus hermanos. ¿Quién estaba haciendo lo correcto? José. ¿Quién estaba haciendo lo malo? Sus hermanos. ¿Quiénes terminaron persiguiéndolo? Sus hermanos. Y si analizamos cada una de las historias de los profetas venían hablando de ¿qué? De cosas celestiales y espirituales. ¿A quiénes? A personas terrenales. ¿Los recibieron bien? No. Daniel y el foso de los leones. El desprecio y la humillación y el dolor que sufrió Jeremías. La muerte que sufrió Isaías. Y innumerables y contables cosas. Que si nosotros leemos por un momento Hebreos 11:38, nos vamos a dar cuenta que eso está ahí, estipulado en la palabra. Dice:
y experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles, y fueron muertos a filos de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, los cuales el mundo no era digno, errando por desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio en la fe, no recibieron lo prometido estando aquí. Pero caminaron como Moisés, mirando al invisible, mirando lo que Dios tenía para ellos. ¿Ya nos quedó claro cuál es ese origen de la persecución? Es la justicia y la presencia de Cristo en tu vida. Pero vemos al segundo punto. ¿Por qué ser perseguidos? ¿Cuál es el propósito de la persecución? Primera, probar la lealtad de su iglesia. Segundo, purificar su iglesia. Tercero, unir a su iglesia. Y cuarto, abrir nuevos caminos para su iglesia. En el primer punto de probar su iglesia, todos los hombres de Dios fueron no probados en el aplauso. Y la iglesia de hoy, tú y yo somos iglesia, porque esos hombres de esa iglesia primitiva fueron probados de tal manera que dejaron sembrada con sangre la semilla del evangelio. Todos los apóstoles, relatados no solo en la Biblia, sino en libros históricos, murieron como mártires. El único donde no se tiene esa parte específica, que creo que fue el único que no murió como mártir, fue el apóstol Juan. Pero él murió aislado, apartado en Patmos, solo, prisionero. ¿Qué hizo el Señor a través de la historia de estos hombres? Probó la lealtad de su iglesia. Y la iglesia hoy existe en el mundo por hombres que pagaron el precio para que esa iglesia exista. En Colombia, cuando el evangelio llegó a Colombia, yo recuerdo que a los evangélicos se les daba piedra, se les odiaba, se les detestaba, se llegaba a pensar que ellos eran personas que apoyaban el comunismo, que dividían la familia, que tenían sectas extrañas y cosas extrañas allá adentro. Y fue una realidad en este país. Tú y yo tenemos iglesia en este país porque hubo hombres que también pagaron con sangre, misioneros que vinieron a este país y pagaron con sangre y fueron leales y fieles a Dios. Pero la iglesia también es purificada a través de la persecución. Cuando la iglesia es perseguida, eso es como un colador que va discerniendo quiénes son de Cristo y quiénes no. Creo que ustedes recuerdan la historia de un grupo revolucionario que una vez atacó una iglesia cristiana, y cuando llegó a esa iglesia cristiana se paró al frente el comandante y dijo: salgan de este lugar los que están dispuestos a renegar de Cristo. Más de la mitad de la congregación salió del lugar y otros se quedaron dentro. El final de la historia es bastante especial, porque resulta que el comandante, de manera secreta, que no debería tampoco ser así, tenía unos principios espirituales. Y cuando los demás salieron, no sé qué sucedió con los demás, pero a los que quedaron les dijo: los felicito. Yo solo quería comprobar quiénes realmente aman a Cristo. Quienes aman a Cristo delante de un arma, delante de los problemas, delante del rechazo, delante de la discriminación. Pero eso nos lleva al siguiente punto: que esos que se quedan, que esos que son cernidos, nos unimos. Y nos unimos como se unieron los apóstoles en Pentecostés. ¿Cómo estaban? Unánimes, en un solo espíritu. ¿Por qué? Porque en su corazón existía el hecho de ser iglesia. Y Dios busca esa iglesia sin mancha y sin arruga. Esa iglesia que camina bajo la lealtad y la fidelidad a Dios, que es pura, como lo veíamos
en las anteriores bienaventuranzas, que es pacificadora, que es una iglesia misericordiosa y sensible, pero además que es una iglesia unida, que es una iglesia que camina por la senda que Dios ha establecido para ella. Y el cuarto punto que tiene el propósito de la persecución es abrir nuevos caminos. ¿Ustedes saben cómo se extendió la iglesia primitiva? Se extendió así, porque al ser perseguidos, los discípulos tuvieron que ser dispersados de Jerusalén y llevar el evangelio a lugares recónditos donde nunca se imaginaron llegar. Siempre eran acusados, siempre eran condenados, llevados ante los estrados judiciales, atacados de muchísimas maneras, no solo por los entes religiosos, sino por los entes políticos también, por la misma sociedad. Pero eso que parecía algo desastroso, terrible y doloroso, Dios lo convirtió en una gran bendición. Muchas veces, para que el evangelio sea extendido, tenemos que pasar por procesos como los que estamos pasando hoy. Yo considero que este aislamiento es una oportunidad para que el evangelio sea conocido por muchas personas a través de estos medios. Sí, a través de ti y a través de mí. Cuando tú compartes esta prédica, cuando tú invitas a la gente a nuestra oración diaria a las 6 de la mañana, cuando tú les muestras los anteriores videos que vimos de las bienaventuranzas, estamos extendiendo su iglesia. Porque la iglesia en este momento también es perseguida. Muchos consideraron un gran triunfo que se cerraron los templos. Pero como decía por ahí una frasecita de esas que en algunos casos no todos son buenas, que sale en Facebook, decía que el diablo tal vez estaba enojado porque en un comienzo se le alegró el corazón al saber que todos los templos eran cerrados. Pero que hoy está bastante preocupado porque en cada casa Dios ha abierto iglesia. Y yo lo creo. Que tu casa y mi casa sean la iglesia del Señor. Que tú y yo somos iglesia. Entonces, todas las persecuciones tuvieron esa gran bendición. Por eso hay una porción algo extensa de la palabra. Ojalá en algún momento tú la puedas leer completa. Que está en Juan 15. Y el título es muy diciente y tiene que ver mucho. Es profundamente arraigado a lo que estamos hablando hoy. Dice, el mundo os aborrecerá. Y dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, entonces os elegí del mundo, y por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han perseguido al Hijo de Dios, ¿cómo no te han de perseguir a ti? El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece, dice el versículo 23. Y si pasamos al capítulo 16, el versículo 1, también nos complementa mucho esta idea, porque nos dice: esas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún vienen ahora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Hay mucha gente que piensa que el exterminar a los cristianos, que el quitar a los cristianos es un favor que se le hace al mundo. Que el quitar a los cristianos evitará la discriminación y el odio y la xenofobia que tenemos. Aunque no es verdad, pero el enemigo ha logrado colocar esa mentira en el corazón de las personas. Por eso el Señor aquí nos dice: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Pero aquí hay algo más hermoso, porque aquí en este versículo nos dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. ¡Wow! Levanta la mano. Tú que estás ahí, yo la levanto, porque yo fui elegido por Dios. ¿No te sientes feliz de serlo? Yo soy un elegido de Dios. ¿Para qué? Para ser perseguido. Irónico, ¿verdad? Pero soy perseguido porque soy un elegido de Dios. ¡Guay!
¡Qué regalo tan hermoso! ¡Qué regalo tan maravilloso! El que el Señor hizo. Me tomó del mundo y me trajo a su reino. Me sacó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. ¿Y sabe cuál es una manifestación que eso es cierto? Que el mundo no te quiere. Que el mundo no te acepta. Mire, eso me hace acordar la historia que sucedió hace muchos años de una hermana que un día me dijo: pastor, yo necesito que usted me ayude a orar por mi esposo. Es que él lleva tanto tiempo sin trabajo y ha sido tan difícil conseguirlo. Y nos pusimos en la tarea de orar por él. Y él consiguió un empleo. Él tenía bastantes conocimientos en lo que era el área de sistemas y consiguió un empleo en un área muy riesgosa, algo así que tenía que ver con el tránsito. Y yo, cuando supe que él había entrado a esa área, sí le dije a la esposa que él tenga mucho cuidado, porque él ante todo es un hijo de Dios. Tiempo después me enteré, porque estaba preocupado porque no lo veía en la iglesia, y ella trató de decirme que era que no le quedaba mucho tiempo, pero seguía mi inquietud en el corazón. Y en esa inquietud en el corazón, un día nos sentamos y ella se sinceró conmigo y me dijo: lo que pasa, pastor, es que yo ya me senté con mi esposo y la situación no es fácil. Y le dije: ¿por qué, hija? Me dijo: porque es que él en su trabajo le ha ido muy bien. Y yo le digo: ¿y qué problema hay en eso? Le ha ido bien, entre comillas podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque un día me senté con él y le pregunté: ¿y cómo te va con tus compañeros? Me dijo: bien, pero todos ellos son torcidos y hacen chanchullos y cosas. ¿Cómo le haces? Y me dice: no, yo no hago chanchullos, yo no estoy metido en ese rol, pero tampoco ellos saben que yo soy cristiano. Esa es la posición de muchos de la iglesia hoy en día. Para evitar ser perseguidos, para evitar incomodidades, nos colocamos en una zona de confort donde decimos: yo no peco, pero tampoco condeno el pecado. Yo no peco, pero convivo con el pecado, camino con el pecado, me unto del pecado. Y eso no es lo que Dios quiere. Porque aquí se cumple la palabra que está en Lucas 9:26, dice: porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, escuchen muy bien, y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. No solo avergonzarse de Cristo, es avergonzarse de su palabra. Y cuando yo convivo con el pecado, cuando yo me convierto en un cristiano escondido, en un cristiano temeroso, en un cristiano que no se manifiesta como tal en medio de las tinieblas, estoy entrando en serios problemas. ¿Por qué? Porque cuando tú haces eso, entramos en serias dudas si tú realmente eres un hijo de Dios. Porque la palabra dice también en la primera carta del apóstol Juan, no en el Evangelio, dice que ellos estaban en nosotros, estaban con nosotros, caminaron con nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Hay muchas personas que caminan en la iglesia, viven en la iglesia, estudian la palabra, se meten con la palabra y hasta predican la palabra, pero nunca fueron de Cristo. ¿Y sabe dónde se prueba que tú eres de Cristo? En la persecución. Cuando la gente te ataca. Mire, otra palabra que usa la porción que estamos hablando hoy en Mateo 5:10, lo usa en el versículo 11, es vituperio. ¿Y qué significa vituperar? Es ofender de manera agresiva y desafiante. Y yo, para evitar que me ofendan de manera agresiva y desafiante, prefiero negar mi fe. Prefiero esconderme. Y no, Dios no dijo que los cobardes heredarían el reino de los cielos, sino que eran los violentos los que arrebatan ese reino, los valientes, y tú y yo somos eso. Porque eso mismo le pasó al pueblo hebreo. Cuando tú lees también el Evangelio de Juan, cuando empezó el Señor y vino, Él vino a su pueblo, ¿y qué hizo su pueblo? No lo recibió. Y cuando la luz viene a las tinieblas, ¿qué hacen los que están en tinieblas? La rechazan.
Esto habla de términos físicos. Si una persona ha durado mucho tiempo en un encierro donde lo que más predomina es la penumbra y la oscuridad, cuando sale a la luz, ¿sabe qué siente? Dolor. Un profundo dolor. Un ardor terrible donde muchas veces la persona quiere devolverse otra vez a la oscuridad para sentir descanso. Y eso mismo sucede cuando nosotros le llevamos la luz a los que están en tinieblas. Muchas veces no va a ser agradable, pero es necesaria que abandonen las tinieblas y salgan a la luz. Pero todo aquel que está aferrado al mal aborrece la luz. Todo aquel que está aferrado a las tinieblas aborrece la luz. No niegues lo que tú eres. No permitas que estas palabras llegue como maldición a tu vida. Dice que cuando venga el Hijo del Hombre se avergonzará. Imagínate que llegue Jesús y yo me arrime y le diga: Señor, aquí estoy. Y me diga: no te conozco. ¿Quién eres? Ah, sí, yo sé quién eres, pero tú me causas vergüenza. ¿Cómo te sentirías? Que delante de la multitud del cielo, delante de la multitud de los santos de la tierra, Él le diga a todos ellos que se avergüenza de ti, que se avergüenza de mí, porque yo me avergoncé de Él, por no ser perseguido por el hombre. Y no te preocupes, porque siempre la serpiente perseguirá a la simiente santa de Dios. Siempre. Siempre la serpiente querrá morder a la simiente santa de Dios. ¿Pero ¿sabes dónde va a morder? En el carcañal. Sí, te va a morder a ti en el carcañal y te va a doler. Y te va a doler el carcañal y te va a doler la pierna. Pero no te preocupes. Cristo a esa serpiente que te mordió le ha pisoteado la cabeza. No te preocupes. Por eso Pedro dice que mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, dice que después de que hayamos padecido un poquito de tiempo, un corto tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué está haciendo Dios en este aislamiento? Perfeccionándote, afirmándote, fortaleciéndote y estableciéndote para cuando salgas al mundo y seas perseguido, y seas vituperado, y seas atacado. Y qué hermoso ha sido el Señor hoy. Cómo nos ha hablado de manera tan especial a través de su palabra, como siempre. Pero ¿quieren saber algo? Aún tiene mucho más para decirnos. Hoy fue el inicio de algo que, como siempre, nos abre el espacio para nuevas cosas que Dios tiene para nosotros. Hoy vimos los dos primeros puntos de esa bienaventuranza de cierre, donde estamos hablando de por qué tenemos esa bendición celestial al ser perseguidos. Y vimos inicialmente el origen de esa persecución. ¿Por qué somos perseguidos? ¿Cuál es la razón por la cual somos perseguidos? Y lo segundo que vimos, ¿cuál fue el propósito de que seamos perseguidos? En la primera vimos que era por causa de la justicia y de Cristo. Y en la segunda, porque existían 4 propósitos fundamentales de Dios con su iglesia, que es purificarla, que es unirla, que es probar su lealtad y por último, extender su iglesia. Pero aún nos quedan 2 puntos. Y en esos puntos, Dios nos va a hablar de la actitud que debe tener alguien que sufre persecución y la recompensa que vamos a recibir por ser perseguidos. Esos puntos van a ser ese cierre y ese broche de oro maravilloso que Él tiene preparado para nosotros a través de su Espíritu Santo. Pero hoy, yo no sé si ustedes sienten esto mismo, este deseo de darle gracias a Dios que tengo yo en mi corazón. Y quiero que lo hagamos en este momento. Quiero que ahí donde estés, dispongas tu corazón para decirle gracias a este hermoso y precioso Dios que siempre nos cuida, que siempre nos enseña, que siempre nos aclara y nos muestra de manera diáfana qué es lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Por qué nos pasa lo que nos está pasando? ¿Cuál es el propósito de lo que Él quiere?
te pido ahí que junto con tu familia y los que te rodean, prepares tu corazón y vamos a orarle al Señor. Vamos a darle gracias por este hermoso momento. Amado y poderoso Rey Celestial, hoy has derramado de tu gracia y tu misericordia a través de tu palabra en nuestros corazones. Hoy por fin estamos entendiendo por qué vivimos tantas circunstancias en las cuales el mundo nos rechaza o somos vituperados, o por muchos motivos encontramos que el mundo no entiende lo que tú quieres hablar y quiere mostrar a través de nosotros. Pero sabemos que si perseveramos en este llamado maravilloso que tú nos tienes como bienaventurados, cosas grandes y especiales sucederán en cada uno de nosotros. Gracias te damos, hermosísimo Señor, porque hoy hemos entendido que la causa de la persecución es ser fieles a ti y a tu justicia. Y porque tienes un propósito grande y especial con nosotros. Seremos fortalecidos, viviremos unidos como iglesia, seremos purificados como iglesia y extenderemos tu reino. ¡Qué hermoso, Señor! Suena extraño, pero es maravilloso estar en el grupo que tú seleccionaste para ser luz de esta tierra, pero a la vez ser perseguidos por las tinieblas. Y hoy, como lo seguiré repitiendo, tenemos que tener claro que la serpiente siempre perseguirá a la simiente bendita de Dios. Y gracias porque hoy este privilegio lo aceptamos. Y aceptamos el hecho de que somos escogidos por ti para ser bendición del mundo. Y en esa misma actitud, Señor, queremos seguir y proseguir en este caminar contigo, orando todos los días. Y por eso está la invitación a ti, iglesia, sí, a ti, comunidad cristiana de oración El Renuevo, a estar todos los días con nosotros a las 6 de la mañana, levantando bandera de adoración, de guerra, para ser bendecidos como tú quieres, Señor, cada mañana. Porque tus misericordias son derramadas cada mañana en cada uno de nosotros. Y el miércoles en nuestras clases, Señor, a las 7 de la noche tú nos estás instruyendo poderosamente para tener herramientas de revelación en lo que tú nos quieres mostrar, en las puertas que tú quieres abrir, en la sabiduría de tu iglesia. Gracias por eso que estamos haciendo, por eso en ese caminar en el que tú nos pusiste a través de tu Santo Espíritu para hacer tu perfecta voluntad. Y hoy mismo, en un pequeño rato, los que serán recibidos y así con los brazos abiertos del Señor en bendición serán quienes, nuestros renuevitos. Estemos preparados. Acompañémonos, sentemos con ellos y compartamos esos momentos hermosos que Dios nos regala. Y si también quieres ser bendecido por los anteriores videos, búscalos. Al final de esta grabación mostraremos cómo puedes llevar toda esta serie de bendiciones a tu corazón y compártelos con otros. Gracias te damos, Dios, por esta posibilidad que nos das, por estos medios que nos estás dando, Señor, para llevar tu palabra a muchos. Gracias, Señor, porque nunca nos has soltado de tu mano y siempre nos has bendecido. Y todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor nuestro. Amén y amén.